Bueno, muy buenos días. Eh, la charla de hoy o la conferencia de hoy la titulé Prescripción de esteroides anabólicos, ¿quién incurre en delito? Antes de eso, pues me presento rápidamente. Mi nombre es John Alexander Segovia Rodríguez. Soy especialista en medicina del deporte. Soy médico y cirujano, abogado también titulado especialista en Derecho Penal y Criminología y especialista en gerencia en servicios de salud. Por supuesto, este tema a mí siempre me ha llamado la atención desde el mismo pregrado de la medicina. Ustedes saben que la carrera de medicina es una cosa larga, las especializaciones en medicina también, por lo menos las clínicas son de mínimo 3 años. Así que digamos que para llegar a este punto he revisado este tema durante bastante tiempo. Ya ustedes sabrán el cálculo respectivo de las dos carreras y de los posgrados como tal. Miren, a mí el tema de la prescripción de ayudas ergogénicas, de esteroides anabólicos, todo esto siempre, como les había dicho, me llama la atención, sobre todo por el tema de la reconfiguración corporal. Entonces vamos a tocar algunos punticos importantes respecto a ello. Yo creo que la mayoría de los que vayan a entrar a esta conferencia entenderán o seguramente habrán hecho todo lo posible por investigaciones desde el tipo de ejercicio natural a los ejercicios con ayudas ergogénicas y ejercicio con ayudas farmacológicas. Entonces aquí vamos a hablar de lo bueno, de lo malo, de lo feo, no solamente desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista legal. Recordemos, como algunos posts que he hecho pues, en mis redes sociales, que básicamente el desconocimiento de la ley pues no te va a eximir de la responsabilidad civil ni penal. A veces uno incurre en algunos delitos sin estar ni siquiera en conocimiento de los mismos, pero eso no te va a librar eh, de que incurras o no en un tipo de delito como estos. Voy a hacer un resumen, algo pues sucinto de una conferencia que había ya dado previamente, un poco más larga, alrededor de 3 horas. Aquí voy a resumirlo en media hora, pero sí va a ser voy a tomar, digamos que no es más referencia, porque me parece importante dejar algunos antecedentes desde el punto de vista clínico antes de pasar a las consideraciones jurídicas, para entender así, porque eso tiene mucho que ver con el daño corporal y toda la legislación o toda la normatividad siempre tiene que hablar, cuando estamos hablando en materia de daño a la salud, pues precisamente de eso, tiene que haber o demostrarse un daño, tiene que mostrarse un nexo causal y una consecuencia respectiva. Entonces, por eso es importante hablar primero de las generalidades de por qué puede ser dañino estos esteroides anabólicos, aunque también voy a hablar algo de lo bueno, por supuesto, no todo es malo. Sabemos que muchas veces tiene que haber alguna, digamos, en cuestión de daño, tiene que ver mucho con las dosis, pero aún así es importante mencionarlo. Bueno, vamos a tocar entonces qué son los esteroides anabólicos, cuáles son los mecanismos de acción rápidamente, por qué se usan en ejercicio estético y en el fitness, es decir, en los gimnasios también, cómo se usan rápidamente, por qué usarlos, cuáles son los efectos positivos de ellos y alguna generalidad de los efectos secundarios para posteriormente pasar a algo de normatividad. Aquí la normatividad que voy a tocar es principalmente colombiana, aunque el daño a la salud tiende a globalizarse en materia legal y, es decir, en muchos países, tanto centroamericanos como latinoamericanos, incluso hacia Europa, las consideraciones jurídicas tienden a ser las mismas, solamente que van a cambiar los artículos, seguramente dónde se encuentra tal ley, etcétera, pero tiende a globalizarse. Eh, Hablar algo de las sanciones e indemnizaciones, y cuando hablo de sanción e indemnización voy a hablar principalmente de las posibilidades de que usted, si es un prescriptor de esto, cuándo lo pueden demandar, cuándo incurre un daño penal y si ustedes comercializan este tipo de sustancias o ese tipo de ayudas farmacológicas, pues también pueden llegar a incurrir en un delito. Aproximación de la cuantificación económica del daño, pues acá importante es mirar aproximadamente cuánto pueden llegar a solicitarle a uno si llegan a incurrir en este tipo de conductas, y también voy a hablar sobre la responsabilidad civil y penal.
Bueno, pues queda por fuera de esto el tema de los deportistas oficiales porque ellos tienen otras consideraciones, están sometidos a un programa mucho más riguroso, al control de la WADA, el Código Mundial Antidopaje y a las autorizaciones de uso terapéutico. Luego acá no vamos a tocar el tema de los deportistas oficiales que están sometidos a estos controles. Vamos a tocar más bien el tema de los deportistas o de las personas que están interesadas en el fitness y que no están sometidas a ello. Rápidamente, entonces, ¿qué vamos a hablar? De los esteroides anabólicos, que son, recordemos que son una serie de compuestos, tanto exógenos como endógenos, es decir, que se pueden, que el mismo cuerpo los puede producir o que también se pueden conseguir de forma exógena, es decir, en medicamentos, en forma de fármacos, en dosis mucho más altas y se pueden llegar a administrar tanto por vía oral como por vía intramuscular o seguramente subcutánea alguno de estos fármacos. Y también tener presente que el término correcto sería decir esteroide anabólico androgénico, recordando que lo anabólico hace referencia al crecimiento como tal y lo androgénico a las características secundarias, a las características sexuales secundarias pues, de este tipo de fármacos. En lo anabólico, por supuesto, es un concepto mucho más amplio, mucho más pues, compuesto. Sin embargo, para los fines de esta conferencia, vamos a recordar que lo anabólico lo que tiene que ver con el crecimiento y generalmente lo atribuyen a lo que se ve, es decir, a la parte muscular, aunque no es lo único, como ya lo vamos a explicar o como seguramente algunos de ustedes ya lo saben. Este famoso compuesto, este famoso esqueleto de androstano, ciclopentano peridrofenantreno. El ciclopentano peridrofenantreno es lo que ustedes van a ver en la mayoría de los compuestos a nivel químico de este tipo de sustancias. Lo vemos acá, vemos que todos los esteroides anabólicos tienen esa misma similitud, 3 anillos hexagonales, 1 pentagonal y las modificaciones que las hacen farmacológicamente, sobre todo en el anillo 17 y 19, que los hacen con unas propiedades alquiladas, es decir, que se puedan tomar o esterificados, es decir, que se puedan colocar intramuscular esterificado para que puedan durar mucho más en el cuerpo en su acción. Y mirar que todos estos medicamentos, todos estos compuestos guardan esa similitud de ese tipo de esqueleto. El más conocido o digamos que el que más se hace referencia es a la testosterona. La testosterona, pues que es el andrógeno principal masculino y este se va a producir a nivel de los testículos en las células de Leydig, pero no solamente ahí, sino también en las glándulas suprarrenales, es decir, las glándulas que están por arriba del riñón, en el polo superior del riñón, que pueden tener la propiedad de llegar a convertir el colesterol por medio de algunos procesos químicos en testosterona. Por eso las mujeres pueden llegar a tener la propiedad o tienen la propiedad de producir testosterona, obviamente no en las mismas cantidades, pero sí lo pueden llegar a hacer. Aquí, pues el colesterol es el que principalmente va a producir a través de una serie de transformaciones químicas, va a llegar a producir la testosterona y recordar que esa misma hormona masculina testosterona puede convertirse a hormonas femeninas, es decir, a estrógenos, a través de unas enzimas súper conocidas que son las aromatasas. Hoy también pues las 17 ketorreductasas, todo esto se puede llegar a convertir de testosterona a estradiol o de testosterona a androstenediona y androstenediona a estrona y estrona pues a estrógenos. Esto pues porque tiene que, lo que les estaba mostrando, la testosterona se puede llegar a convertir se puede llegar a producir o a sintetizar a nivel del polo superior de los riñones en las glándulas suprarrenales, específicamente en la zona reticular. ¿Cómo funcionan los esteroides anabólicos? Pues hagan de cuenta de una llave y con una cerradura. La llave básicamente es el ligando es el esteroide anabólico y la cerradura es el receptor donde va a producir su efecto. ¿Dónde está esa cerradura? Esa cerradura pues está específicamente no solo en músculo, que es lo que ya les había dicho, donde se ve más, sino que también esa cerradura se encuentra a nivel de la piel, a nivel de los huesos, a nivel del cerebro, etcétera, y es donde va a producir también efectos y seguramente efectos secundarios, efectos negativos que no tenemos muchas veces en cuenta. Y a veces pensamos que el esteroide anabólico, como es donde digamos que se ve más a nivel muscular, pues eso es a lo que más se le pone cuidado, pero en realidad tiene muchos efectos a nivel cardíaco, etcétera. Esa unión de ese esteroide con
con ese receptor, es decir, ese ligando con ese receptor. Una vez se entran, hacen un cambio de reconfiguración interna, esa cerradura o ese receptor va a estar sobre todo a nivel intracelular, a nivel del citoplasma. Una vez entra ahí, hace una migración hacia el núcleo, hace un proceso de transcripción, luego de traslación y una nueva síntesis proteica, es decir, cambia el ADN temporalmente. Por eso es que puede llegar a producir efectos positivos o negativos dependiendo en el sitio en que se encuentre el receptor, como acá lo había mencionado. Tener en cuenta que esos esteroides anabólicos androgénicos, como es el término correcto de decirle, no solamente, es decir, no solamente no, en realidad tienen algunas indicaciones clínicas aprobadas. De las indicaciones clínicas médicas, pues están la sarcopenia primaria, secundaria. Recordemos que la sarcopenia es la pérdida de fuerza y de masa muscular y existen varias formas. Primaria es básicamente lo que tiene que ver con la edad, ¿cierto? Con la senectud. Y la secundaria, algunos procesos, por ejemplo, estar postrado en cama por algún tipo de enfermedad, UCI, etcétera. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, falla cardíaca, desgaste muscular, VIH, gran quemado, todo esto está indicado o algunos de los esteroides anabólicos y también algunas indicaciones aprobadas por la FDA, que fueron las primeras por las cuales se crearon este tipo de fármacos: hipogonadismo primario, pubertad tardía en niños, hipogonadismo hipogonadotrópico, que que tiene que ver con los esteroides anabólicos, la deficiencia de GH, gonadotropinas o las de hormonas liberadoras, LH, FSH también, disfunción del eje pituitario hipotalámico y alguna falla testicular primaria en pacientes con criptorquidia o por supuesto algún proceso de orquidectomía, es decir, la extracción de los testículos por algún tipo de causa, cáncer o algún tipo de enfermedades testiculares trauma, por ejemplo, que pueda llegar a producir la necesidad de la extracción de los testículos, pues entonces existen estos esteroides anabólicos para suplir esa necesidad. Y en medicina estética también se usa, han habido intentos, o en realidad ya se está usando algunos tipos de fármacos que vienen en un tipo de depósito, en unos tipos de microgránulos que se infiltran o se inyectan a nivel subcutáneo o intramuscular, y esto va a producir de forma mucho más controlada a nivel del tiempo, durante alrededor de 6 meses, una liberación de este tipo de fármaco. Y se usa principalmente para andropausia o para menopausia, o los síntomas de menopausia mejor, sobre todo para el alivio. El tema realmente aquí polémico está en el ejercicio con fines estéticos, ¿cierto? Entonces, sabemos que se usa con alguna frecuencia en algunos gimnasios, en algunos centros, pues con el intento de mejorar el físico. Como hay muchos médicos reacios al tema, pues entonces finalmente aparecen los gurús de esto y empiezan a aparecer una serie de páginas donde se promocionan este tipo de fármacos y donde finalmente se comparten características de los mismos. ¿Cómo se usan? Pues por vía oral, inyectables, tópicos, etcétera. Y por supuesto, pues va a tener algunos efectos positivos. ¿Cuáles son los efectos positivos de ellos? Pues van a desarrollar mucho más fácil o de forma mucho más acelerada el crecimiento muscular. Y por eso es que se usan con cierta frecuencia. No es lo mismo hacer ejercicio con fármacos que sin fármacos. Por supuesto, digamos que lo que se logra con ayuda farmacológica y con ejercicio, pues es bastante. Y lo reitero porque es que no solamente el medicamento sabemos que va a funcionar solito. La persona tiene que hacer ejercicio. No va a funcionar que se inyectó, se lo tomó y a los 3, 4 días amaneció súper acuerpado. Pues no es así. Tiene que hacer ejercicio y si no hace ejercicio, pues realmente prácticamente que lo único que se va a ganar son los efectos secundarios. Puede ganar algo de ganancias musculares, pero no realmente al nivel de lo que se muestra pues en todas las redes sociales, etcétera. Se debe hacer ejercicio. Los efectos secundarios muchos tienen que ver con este eje, el eje hipotálamo, hipófisis gonadal, que es lo que finalmente va a hacer una regulación positiva. Una vez el cuerpo detecta que hay exceso de ellos, pues va a frenar esa producción de la misma testosterona y va a producir algunos efectos secundarios. De los efectos más conocidos o los que por lo menos a mí me consultan bastante son los que tienen que ver con las características sexuales, temas de disfunción eréctil, es decir, las personas que hayan usado este tipo de ciclos o de fármacos, si no les ha pasado, les va a pasar en algún punto,
es de lo, digamos que los efectos secundarios más frecuentes, aunque revertibles. La disminución del tamaño testicular también es muy frecuente y esto también puede tener algunas implicaciones a nivel de la función sexual, sobre todo a lo que tiene que ver con la rigidez muscular, rigidez, perdón, del pene a la hora de producir pues, las relaciones sexuales, porque el tamaño testicular puede llegar, es decir, si hay mucha atrofia testicular, puede haber algún tipo de fuga venosa y aunque haya mucha libido, o sea, muchas ganas, puedes de tener sexo y que haya algo de rigidez en el pene, pues puede haber algún tipo de fuga y este tipo de escape pues puede producir algún tipo de disfunción sexual también. Bueno, a nivel cardíaco, que es lo que no, digamos que lo que no vemos y lo que no se monitoriza, usualmente porque les prescriben los esteroides anabólicos, porque por lo general o muchas veces no son médicos, pues tiene que ver con las muertes incluso de forma aguda o de forma, es decir, las daños que se producen a nivel cardíaco pueden llegar a ser de forma crónica, es decir, con los días, o de forma aguda, que puede llegar a producir muertes. Este es un tipo de autopsia que se hizo en un hospital donde yo hice la especialización en medicina del deporte y donde soy pues, amigo de algunos de los patólogos, donde se muestra una muerte pues, por uso de esteroides anabólicos, específicamente trembolona y hormona de crecimiento. Esta es otra autopsia, son dos. La del corazón, pues acá que está rojito, digamos que se fue una de las principales causas de muerte. En mecanismos, sufrió una muerte súbita, un corazón hipertrofiado con 455 gramos, el otro también con un peso de, es otra autopsia, 455, este era de 475. Y tiene que ver con la hipertrofia cardíaca. Acá un corte sagital, se ve no solamente la hipertrofia cardíaca, sino que también se ve algo de fibrosis a nivel del miocardio que generó la muerte como tal. Algo de fibrosis aquí en la parte histológica. La parte histológica es lo que se ve en el microscopio. Unas coronarias para el primer caso limpias, pero fibrosadas, es decir, duras. Puede llegar a producir algún tipo de arritmias. En el caso de este fallecimiento, un hígado congestivo y unos riñones también congestivos, es decir, ya tenía signos de falla cardíaca este paciente. Algunos pacientes pues fallecen por accidentes cerebrovasculares y pues el diagnóstico anatomopatológicos de este paciente era una muerte súbita cardíaca, algo de hipertrofia cardíaca, fibrosis miocárdica y la historia clínica de esteroides anabólicos asociada al fisiculturismo. Muerte súbita y miocarditis, es decir, una inflamación del miocardio con una colestasis hepática, es decir, el hígado ya también estaba congestionado, mostraba signos para el caso de la muerte de este señor. Algunas muertes reportadas a nivel internacional, Dallas McCarver, con un corazón de 833 gramos para un normal de 250 aproximadamente. También con una enfermedad coronaria para él, un paciente súper joven de 26 años. Y también se asoció el uso de trembolona a la muerte de este paciente, lo mismo que Rick también, una autopsia que también se publicó y pues asociada a los esteroides anabólicos. Miren, en este tema es mucho tema de que hablar, mucha evidencia científica, pero en tan corto tiempo solamente quiero mostrarles algo de la parte clínica para pasar rápidamente a la parte legal. A nivel del riñón hay daños, hay estudios muy serios en varias revistas o publicaciones muy conocidas, como en el Journal de Nefrología. Este es un estudio pues un poco viejito, pero es del 2010 y donde se muestran 10 fisiculturistas que tienen daño renal y pues básicamente una vez dejan los esteroides anabólicos se ve cómo mejora a pesar de que siguen consumiendo altas dosis de proteína con suplementos o complementos. Y una vez retoman el uso de esteroides anabólicos, el daño renal empieza a ser muy importante. Entonces, acá lo importante es detectar cuáles son los efectos secundarios, no solamente externos, sino internos también. Ciclos en hombres y mujeres, pues usan bastantes. Los más conocidos, testosterona, nandrolona, estanosolo, winstrol, trembolona usan bastante y boldenona, estos dos últimos de uso animal. Por lo tanto, están definitivamente por fuera de pensar en usarlos y el que los use, pues ya está incurriendo en bastante riesgo para su salud.
En mujeres, pues también la oxandrolona, el Winstrol, lo conocemos, hormona de crecimiento y clenbuterol. Estos últimos, no, si bien es cierto, no son esteroides anabólicos, sí son fármacos que se usan en el fitness y que tienen algunas consideraciones importantes para monitorizar, porque también pueden ocasionar daño dependiendo, obviamente, de la dosis, de las contraindicaciones, del tipo de paciente, del tiempo de uso, etcétera, etcétera. Los ciclos, eso es lo más importante en que debería pensar una persona. Siempre usan el ciclo y a veces se quedan sin el dinero para el postciclo o no saben cómo hacerlo. Para mí es una de las cosas más importantes porque hay que revertir muchos de los efectos secundarios que se ganaron con los esteroides anabólicos. Y usan muchos fármacos, a veces usan 1, 2, 3 fármacos y de una empiezan a usar antiestrógenos o gonadotropina para tratar de revertir ese efecto secundario, sobre todo lo que tiene que ver con el eje. Pero acá, importante conocer que no solamente los esteroides anabólicos tienen efectos secundarios, sino también los del postciclo. Esos también pueden llegar a tener algunos efectos secundarios. Control médico debería hacerse sobre todo pues con muchos paraclínicos, con ecocardiogramas, electrocardiogramas. Entonces acá el punto es que no solamente debes conocer de fármacos, sino que tendrías que conocer de todas las patologías que se suceden tras el uso de estos medicamentos y si el paciente se llegó a tener alguna de estas consecuencias, efectos secundarios, quien prescribió sin estar facultado para ello tendrá que responder si así lo considera la persona que se considere víctima de ello. Algunos otros aspectos a considerar, este es un estudio que se abrió en la revista internacional forense, esto es del 2018, donde se incautaron en Brasil alrededor de 3.676 sustancias, muchas de ellas contaminadas y algunas de ellas iban a ser importadas hacia Latinoamérica. Entonces, ahora sí vamos a pasar a los aspectos jurídicos. Miren, acá les voy a hablar de la parte civil, penal y administrativa. Lo civil tiene que ver con la parte de dinero, o sea, pecuniariamente. La parte penal lo que tiene que ver con la privación de la libertad y las sanciones administrativas, lo que tiene que ver con que el Estado puede hacer con su comercio, por ejemplo, para este caso, o con sus redes sociales, etcétera. Entonces empecemos con las sanciones administrativas, que serían las más sencillas, suaves que usted podría tener. Para el caso colombiano, esto está en el decreto 677 del 95, por el cual pues se faculta a quienes tienen en la vigilancia y control sobre estas sustancias, y en este caso lo tiene el INVIMA y el Ministerio pues, de Salud. Y aquí se reglamenta el control jurídico de todos los tipos de fármacos y los fármacos pues no son, es decir, los esteroides anabólicos no son ajenos a los fármacos. Entonces acá está el decreto 677 del 95 donde se reglamenta parcialmente el régimen de registros y licencias para este tipo, pues no solamente para este tipo de fármacos, para todos los fármacos en general. Acá facultan al Ministerio de Salud en este artículo 103 de este mismo decreto y hablan de las sanciones que pueden tener en quienes incurran en irregularidades en la venta de fármacos o en la comercialización de ellos. Entonces, está el decreto ley 298-94, donde se dice que se puede clausurar temporalmente el establecimiento, suspender o las actividades, también tiene que ver con las redes sociales, es decir, Instagram, todas estas cosas pueden llegar a cerrárselas, el decomiso de objetos o productos o la destrucción de los mismos. Uno nomás busca en Instagram, por ejemplo, en Colombia me encuentra 3.000, 34.200 resultados que tienen que ver con esteroides anabólicos. Luego, esto se sigue promocionando bastante, pero muchas veces porque no se denuncia. Aquí está en la ruta, donde dice ruta del INVIMA, donde se pueden comercializar, es decir, donde se puede poner en conocimiento este tipo de irregularidades y el INVIMA pues tomará conductas en quienes considera que lo están haciendo de manera irregular. Pero ese es el tema desde el punto de vista administrativo. Ahora vamos a pasar al tema penal. Penal es lo que tiene que ver con la privación de la libertad. Si se tipifica este delito, perdón, un delito y pues se comprueba como todos los delitos una antijuricidad, una culpabilidad, pues tendrán que entrar a responder y pues por supuesto habrá que mirar la necesidad de la pena. Pero miren, es importante mirar que no es lo mismo un médico a una persona que no lo es. Es decir, el médico está facultado para prescribir fármacos, eso incluye los esteroides anabólicos, y el que no lo es, pues está incurriendo en delito de entrada y ya lo vamos a mostrar por qué. Ahora,
el médico tampoco puede prescribir cualquier esteroide anabólico. Por supuesto, tendrá que tener algunas indicaciones o algunas razones sustentadas en su historia clínica y en el consentimiento informado para ello. En Colombia está la Ley 599 del 2000, Código Penal, sobre todo en el capítulo 3 de lesiones personales y el capítulo 13, delitos contra la salud pública. Ahora dicen, no, eso no está taxativamente, no está anotado en ninguna parte, ¿dónde está? No sé qué. Miren, existe unos principios o lo que se llama como normas penales en blanco, es decir, normas que necesitan complemento, porque pues en el Código Penal nuestro, incluso también por ejemplo, en el Código Penal pues mexicano, etcétera, no tiene que estar anotado taxativamente, es decir, por escrito cada sustancia para que se constituya un delito. Más bien se nombran, digamos que la conducta atípica y ahí, digamos, puede remitir a otras normas de la misma jerarquía, es decir, de las mismas normas penales o de otras que serían normas impropias para complementar los vacíos que queden frente a ese tipo de delitos. Para este caso, este tipo de sustancias. Entonces, recordemos que las normas en blanco son normas que necesitan complemento. ¿Cuáles complementan en Colombia este tipo de conductas? De todas formas, antes de pasar a ellos, recordemos que la Corte Constitucional colombiana ya había dado o ya había precisado que no es antijurídico, que no va a vulnerar ningún principio de tipicidad ni legalidad si nos vamos a las normas en blanco. ¿Cuáles son las normas en blanco para el caso colombiano? Pues está, digamos que vamos a empezar por el capítulo 3 de las lesiones personales. Ese sí está tipificado taxativamente en el Código Penal, el tipo de lesiones y deformidad. Recordemos que la lesión es cualquier que cause daño en el cuerpo o la salud, incurrirá en sanciones establecidas en los artículos siguientes, ¿cierto? Y pueden incurrir entre 16 a 20 salarios mínimos legales vigentes y también entre 32 a 126 meses de privación de la libertad en quien se tipifique pues, que ha incurrido en lesiones personales y, por ejemplo, los esteroides anabólicos ya mostramos algunas muertes por ello. No solamente eso, sino desde el punto de vista estética, por ejemplo, unas estrías, unas consecuencias de acné, pues tendrán que responder de manera culposa por este tipo de conductas. El Consejo de Estado ha dicho que para la reparación de este tipo de daños, la inferior es, digamos que la gravedad de la lesión, si es entre el 1% inferior al 10%, tendrá que como mínimo resarcir a la víctima entre 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y el artículo 372 del mismo Código Penal no solamente tiene, digamos, en cuenta las lesiones personales, sino también quien las comercialice. Quien las comercialice también va a incurrir en algún tipo de conducta antijurídica. ¿Cómo sabemos si este tipo de fármacos pues, causa daño? Pues ya hay mucha evidencia científica frente al caso y muchas muertes reportadas frente a lo mismo. Esta es una tablita de unas 23 muertes reportadas por esteroides anabólicos y dice el artículo 372 que este es un tipo de conducta alternativa. Cuando digo conducta alternativa es que usted para cometer el delito no tiene que cometerlo haciendo todas las conductas que aparecen acá, es decir, que las comercialice, que las distribuya, que las suministras, sino que es el o que las comercialice, o que las distribuya, o que las suministre. Si usted incurre en cualquiera de esas, pues ya está entrando en un tipo penal de conducta alternativa y puede llegar a tipificársele eso. Si queda dudas, el artículo 373 dice también que las comercialice. Recordemos que aquí no dice específicamente a esteroide anabólico, pero esto va a llevar a las normas en blanco que les voy a mostrar que las complementan. El artículo 374 tiene que ver mucho también con la comercialización y lo que les estaba diciendo las normas en blanco. ¿Quién complementa eso? Pues la normatividad del Ministerio de Salud, el INVIMA. Este es algo que yo solicité específicamente al Ministerio de Salud y el INVIMA, donde nos hablan pues de quiénes están facultados para prescribir. No son los entrenadores precisamente los que están facultados para ello. Entonces, no son precisamente los entrenadores que están facultados para ello. Miren, en Colombia los fármacos, todo lo que son la distribución, la comercialización, la prescripción, están en el decreto 780 del 2016, en el artículo 2.5.3.10.15 específicamente, el decreto 2200 del 2005, donde habla de quién tiene la competencia para prescribirlos, por supuesto la ley 23 del 81. Este decreto
2.5.3.10.15 desde el 780 del 2016 nos habla que toda prescripción de medicamentos o recomendación incluso, pues tiene que acompañarse por una historia clínica y algunas características especiales para la misma, para la prescripción. Tiene que hacerse un nombre genérico, cumpliendo una serie de requisitos y solo podrá hacerse por personal de salud debidamente autorizado. Ahora, ¿cuál es el personal de salud debidamente autorizado? Acá lo dice específicamente. ¿A quién tiene la facultad? Pues la tiene la facultad el médico exclusivamente, pues dado por la ley 23 del 81. Algunas personas como los odontólogos o los optómetras pueden prescribir, pero otro tipo de fármacos, es decir, fármacos pues de otra naturaleza, pero el que puede prescribir esteroide anabólico únicamente si es realmente es el médico. Dice el ministerio, pues dice el INVIMA que de acuerdo a esta normatividad y a, pues a otras que no alcanzo a nombrar para esta conferencia, dice lo siguiente: por lo tanto, una persona sin ser médico no puede prescribir medicamentos, incluidos los esteroides anabólicos. Y acá está el mismo decreto 677/95, donde habla también no solamente de la prescripción, sino el registro sanitario, quién lo puede hacer. Y aparte de eso, dice quién puede importar, exportar, quién puede procesar o envasar. Aparte de esto, tengan en cuenta lo siguiente, ya para terminar, estos tipos de delitos contra la salud pública son delitos de mera conducta, es decir, que usted ni siquiera tiene que poner, es decir, concretar el daño de una persona, sino solamente con que lo ponga en peligro, ya está incurriendo en un delito. Con que lo ponga en peligro, esto es lo más característico o lo que quisiera que se llevaran de esta pequeña información. Si usted pone en peligro, como ya lo he dicho la Corte Suprema de Justicia en la sala penal, en sentencias 189, pues acá 189-12 del 2017, ya puede incurrir en este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque, como lo nombré, existe una serie de normatividad que complementa estos vacíos jurídicos en materia de esteroides anabólicos que ustedes tendrán que conocer con exactitud, pero con que no necesita pues, poner en riesgo como tal o concretar un daño, sino que con que lo ponga en peligro ya puede incurrir en delito. Sanciones civiles: cuando se muestra un nexo causal, tendrá que responder por un daño patrimonial y extrapatrimonial, tanto pasado como futuro, y solamente no tendrá que responder por lo que el paciente se gastó, sino por daños extrapatrimoniales, es decir, por daños morales, daño a la vida de relación y otros. Y esos daños morales, es decir, el daño a la salud como tal, son 10 salarios mínimos legales mensales vigentes, el daño moral son otros 10, más quien se considere víctima, como decir la pareja de la persona, otros 5 salarios mínimos legales mensales vigentes. Ya estamos hablando alrededor de unos 30 millones de pesos que tendría que resarcir la persona que prescribió esteroides anabólicos sin estar facultados para ello y que incurrió en cualquier daño o efecto secundario en quien lo recibió. Acá están las rutas donde ustedes pueden poner las denuncias, en el INVIMA, en el Ministerio de Salud, Secretaría de Salud y Superintendencia de Industria y Comercio para los fines de publicidad engañosa también. Mire, conclusión de esto, que la monitorización de los esteroides anabólicos no es solamente con el espejo, hay que remitir, hay unas razones muy concretas por qué remitir. En el costo de los médicos, pues habrá que ver también, pues que a pesar de que están facultados, que se formulen los esteroides anabólicos que digamos que son para uso humano, nunca de origen animal. Eso sería, digamos, que el límite del riesgo permitido, y por supuesto que también siempre estén monitorizando este tipo de pacientes, y que si este tipo de pacientes, digamos que ya viene usándolos, pues no los saquen de la noche a la mañana, sino que vayan haciendo un postciclo adecuado, o que vayan, digamos, cambiando medicamentos que son menos dañinos para que finalmente puedan salir de este tipo de uso. Bueno, en cuestión del médico, pues sí, obviamente ahí, digamos que siempre que se incurre en culpa médica es porque hay impericia, imprudencia, negligencia, violación a reglamentos. Impericia es que desconocen digamos, cómo se usan, etcétera, pero es decir, con que sean médicos, pues ya estarían facultados para ello. Imprudencia es hacer más, es decir, usar algún tipo de fármacos que no se usan, por ejemplo, en uso humano. Y negligencia es hacer menos, es decir, no monitorizó adecuadamente el paciente, no conoció digamos que los paraclínicos, y aún conociéndolos, pues saber qué hacer cuando usted detectó un efecto secundario, ¿no?
Algunos consejos para abogados, pues que consideren el abordaje según la profesión. Si es médico o no es médico es totalmente diferente. Si no es médico, la verdad es que ya entran perdiendo porque no están facultados para ello. Si es médico, habrá que tener en cuenta otro tipo de consideraciones para ellos. Siempre recordemos que el esteroide anabólico, digamos que puede hacer algún tipo de lesiones, tanto físicas como psíquicas, y que las lesiones por fármacos existen. Bueno, no sería más por ahora. Toda esta información la puedo ampliar muchísimo. Yo doy una conferencia un poco más larga, mucho más concreta, tanto en la parte clínica como jurídica. Y estas son mis redes sociales. Ahí está, doctor John Segovia. Los invito a que, digamos, a que me sigan, a que hagan las preguntas pertinentes y esto se estará ampliando muchísimo porque realmente en media hora es muy poco lo que se puede tocar. Pero lo que quiero que se lleven es que existe normatividad expresa también y no crean que existen vacíos tan grandes como lo han hecho, digamos, lo han querido mencionar. En realidad, cuando ustedes saben y conocen todas las rutas, tanto médicas como jurídicas, créanme que están, digamos, pueden llegar a incurrir en algún tipo de delito si ustedes están prescribiendo esteroides anabólicos sin estar facultados para ello. Y si lo hacen, pues háganlo, pero ustedes saben, digamos que por lo menos ya tienen una información a qué se pueden ver sometidos, no solamente a la parte civil, es decir, a lo que tengan que resarcir económicamente, que como ya vimos es alrededor mínimo de 20 millones de pesos para arriba, sino que también pueden verse incursos en investigaciones penales, es decir, privación de su libertad. Entonces, sin más, les dejo. Muchas gracias por compartir este espacio conmigo y espero, por favor, que hayan quedado con muchas dudas para que, pues, poco a poco se las vaya resolviendo. Muchas gracias y que estén muy bien. Un abrazo para todos.